Entre dos, pero entre cuatro, pero entre todos ustedes. Entre todos ustedes, exactamente. Aquí estamos para saludarles y nuevamente pues pasárnosla bien rico, aquí bien sabrosón. ¿Qué creen? Estamos aquí en el Café de la Flor de Córdoba, aquí en Plaza de Luca, en Avenida Santa Margarita, 4199. Ay, casi me sorprendí. Valle Real. Entonces, a tomar un cafecito bien sabrosón. Les agradecemos enormemente tanto a Elizabeth como a todo su equipo de aquí de la Flor de Córdoba, todas sus atenciones para con nosotros, de verdad. Mil gracias, son un equipo precioso. Sí. Gracias por recibirnos también y pues bueno, por el cafecito. Y por el cafecito tan sabroso que siempre nos daban aquí en todos los programas. ¿Y qué creen? Les vamos a pedir que también nos manden opciones. ¿Qué café quieren que vayamos a visitar? Tiene que ser algo que tenga un cubículo especial para que no tenga ruido y podamos nosotros grabar. Pero si ustedes saben de alguno, pues mándenos la dirección. Que tenga un espacio así que nos puedan prestar. Así rico como aquí en el Café de la Flor de Córdoba y que también las personas pues sean tan lindas así como aquí los chavos de la Flor de Córdoba, ¿ok? Entonces, mil gracias por sus atenciones y pues ya nos estaremos viendo en otro café, en otro café y otro programa. Y el tema de hoy es el siguiente. Antes de empezar el tema, amiguita, que no se me olvide, tenemos las redes sociales aquí. Entonces, por favor, suscríbanse, comenten, denos like. Ya saben que para que esto crezca necesitamos de suscripciones y necesitamos de que nos den like. Entonces, por favorcito, no sean malas ondas, ¿ok? A todos aquellos que nos están viendo, ándenle, suscríbanse para si quieren seguir oyéndonos, porque si no, ¿qué creen? Pues no, si esto no va a crecer. Exactamente. Y eso, pues está imposible porque no para la seguiremos hablando, pero ya en otro lado y no nos van a oír y quién sepa que se les quita. Ok. Y entonces empezamos con este programa, amiguita, que está de Uyuyuy. Este sí está de Uyuyuy. Sí. Uyuyuy. Pero está muy de moda porque, ¿qué creen? Pues hay un chorro de cosas de estas últimamente. Sí. Y entonces, ¿de qué creen que vamos a hablar? Pues vamos a hablar de las sectas. Amiga mía, las sectas. Las sectas. Qué peligroso, ¿eh? Qué y peligroso. Que cada día hay más y que además, está profetizado en la Biblia que iba a haber muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, falsas corrientes religiosas, etcétera, inclusive falsos mesías, ¿no? Exacto. Entonces, eso es algo que hemos visto. Y no es algo nuevo, fíjate que desde los tiempos de Jesucristo, el Mesías, que en hebreo es Yeshua, desde ese tiempo había falsos mesías. Claro. Entonces, claro. De hecho, en su tiempo, los mismos judíos tenían que cerciorarse de que cuál era el verdadero, que cuando llegó no lo vieron. Bueno, ¿de qué diantre se trataba el asunto para que no hubiera errores? Déjame decirte que hay un tremendo error en conceptos con respecto a las sectas. Y a mí me causa mucha gracia porque hace muchos años, cuando yo acepté a Jesús, somos cristianas, y entonces alguien por ahí me dijo, ay, es que te metiste una secta. Claro que yo ya sabía el concepto porque ya les digo, a mí la estudiada se me da. Entonces yo dije, qué error tan tremendo lo que acaba de decir, porque no saben mismo, exacto, o sea, no saben absolutamente qué es una secta y cuál es el concepto real de secta según el diccionario real de la lengua española. Entonces, como los queremos sacar de su error a todos aquellos que piensan que el cristianismo es una secta, pues yo una vez los vamos a sacar de su error para que no anden diciendo barbaridades, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una secta? Y para que se aprendan también a cuidar, porque una secta es un conjunto de seguidores, pero no solamente de una doctrina religiosa, que ahí es donde acaba el error. No tiene que ser por fuerza algo religioso, ¿sí? Puede ser ideológico, ¿sí? Y
que representa una sección o un sector, dependiendo del conjunto, o sea, ya sea más grande o más pequeño, y donde hay una persona que en apariencia tiene la verdad absoluta y que aparte tiene una connotación de división y de ruptura con el demás entorno. O sea, es como yo tomo esta parte de la población, la jalo a este lado y la tengo que aislar. Cautiva, exacto, de las demás personas. En los años 70 y 80, híjole, cómo pululó lo que eran las sectas, porque venían todo esto de los años 60 con lo del hippies y demás, y entonces empezó a hacer ciertas comunas. Y que pase amor. Exacto, y que vamos a darnos todos contra todos y cosas así. Entonces, ¿qué sucedió? Que bueno, había una cierta comuna donde precisamente hacían eso, o sea, era yo me aíslo con estas personas, tengo una cierta ideología, que era donde empezó, por ejemplo, el consumo de marihuana, de drogas y demás, el tipo de música, el sexo libre, etcétera, etcétera. Y entonces ellos se aislaban de la comunidad, ¿no? Donde también, o sea, era esto del hippismo era yo voy a tener lo estrictamente necesario, no tengo que tener más, etcétera, etcétera. Entonces, hasta cierto punto, pues bueno, cada quien vive su vida como quiere y no está tan, ¿cómo te diré? No quiero utilizar la palabra mal, pero bueno, tú tienes la libertad y el derecho de vivir como tú quieres. Es un regalo que inclusive Dios nos dio. Lo malo es la manipulación. Exactamente. Aquí vamos a entrar a que dentro de esas sectas luego se empieza a distorsionar y a haber una manipulación. Entonces, y perdón, en esta secta, la manipulación tan grande que se da es con un beneficio, ya sea económico o sexual. Aquí, exactamente. Y es tremendo. Aquí vamos a eso. Fíjate que dentro de las sectas los principales motivos empezaron a ser económicos. ¿Sí? Porque en los años 60 con estas comunas de los hippies y demás, pues no, realmente ellos no necesitaban absolutamente nada más que para agarrar su marihuanita y ponerse su cuetito y tal. Pero ya cuando empezaron a manejarse las cuestiones económicas para conseguir una protección especial inclusive del Estado, porque ellos pedían ser protegidos porque como se aislaban, o mayores libertades y derechos que inclusive eran contra de la Constitución, y disfrutar de extensiones inclusive de impuestos. O sea, ellos eran así como que esto yo no tengo por qué pagarlo porque yo aquí mi libertad y demás. Entonces ahí sí fue cuando ya empezamos a tener problemas con respecto a lo que eran las sectas. Y conforme fue avanzando en los 70s y 80s, entonces empezó a haber una serie de controversias por una serie de sucesos que aparecieron, y hay dos campos muy opuestos. Por un lado está el hecho de que tenemos una libertad religiosa y una libertad de pensamiento y de ideología, y que eso nadie tiene el derecho de cortarlo. Estoy totalmente de acuerdo, ¿sí? Pero por otro lado están las restricciones, ¿sí?, que puede haber de estos grupos que pueden ser ideológicos o religiosos, con los cuales se daña, ¿sí?, la integridad del ser humano. No, inclusive. Ahí sí. Y además que en algunas de ellas terminaban en muerte. Sí. Vamos a hablar de ellas. O sea, aquí la cuestión es que cuando ya se daña la integridad del ser humano, aguas. O sea, si tú tienes toda la libertad de creer en lo que quieras, ¿sí? Porque entonces estaríamos en contra de lo que Jesús mismo dice. O sea, tenemos ese libre albedrío de creer en él o no creer, ¿sí? Y nadie tiene por qué invadir esa libertad. Pero el problema es cuando por tu creencia, ¿sí?, tú invades no solamente la libertad de otro, sino que aparte lo pones en riesgo. Claro. Y es ahí donde no se vale. No, y además, es ahí donde que te voy a decir una cosa, que se gracias. convertían en comunas en donde luego trabajaban todos para el líder. Entonces, exacto. El líder terminaba teniendo su harem
mantenido por todas estas personas religiosas y que no estamos muy cada vez más chiflado, soberbio, orgulloso, y entonces ya en una cuestión de control de la vida de las personas, la economía, la sexualidad de todas esas personas, y entonces a veces terminaban en grandes tragedias. Y mira, no estamos tan exentos, porque luego conocemos 2 que 3 pastores que es la misma historia. Actualmente, o sea, en la actualidad, independientemente de todos los demás que vamos a platicar ahorita, pero inclusive en nuestro medio como cristianos que creen también se dan, tristemente, pero también se dan. Es que sabes que esto es del ser humano. Exacto, o sea, no tiene que ver con tu creencia religiosa. No tiene que ver con... Hay que estar muy atentos, por eso hablaba... Exacto, por eso hablaba acerca de que el concepto de secta está muy erróneo, o sea, se puede aplicar a cualquier situación. Fíjate que en el 2011 Amnistía Internacional tomó medidas y leyes muy estrictas con respecto a lo que es el antisectarismo. Y entonces muchos países, porque esto no solamente se manejaba en lo que es América Latina, que bueno, vamos a estar hablando, y lo que es Norteamérica, porque son los más cercanos a nosotros, pero esto se da en Afganistán, en Arabia Saudita, en Argelia, en Irán, en Malasia, en Marruecos, en Uganda, en Inglaterra, porque también hay sectas, en Vietnam, o sea, donde tú le busques hay ese tipo de cosas, las cuales pueden dañar estrictamente la integridad del ser humano. En concreto, las controversias pues giran a qué tienes tú que detectar para que realmente sea una secta. Y entonces pues vamos a darles los ejemplos para que vean. Normalmente una secta, si va a haber en esta parte una restricción con respecto a tus creencias, híjole, ahí ten cuidado. O sea, cuando una persona empieza a restringirte y a decirte no hables con tu familia, no hables con tal persona, no tienes que convivir con tal gente, no tienes que hacer... Hay que tener mucho cuidado. Aislarte, exactamente, hay que tener cuidado. Una cosa son las recomendaciones con respecto a lo que nos puede... Bueno, si a mí alguien me dice, oye, no te juntes con toda esta bola de marihuanos porque no vas a poder salir nunca de las drogas, pues es lógico. Y están protegiendo de que tú puedas dejar de tener ciertas adicciones al no juntarte con esas personas. Pero una cosa es eso y otra cosa es quererte aislar de tu familia, de tus seres queridos, ¿no? Ese ya son ahí sí hay que tener mucho cuidado. Luego, las restricciones de libertad de moverte como miembro del grupo. Por ejemplo, hay sectas que te dicen, tú no puedes salir de esta ciudad. Tú no puedes ir a otra ciudad, te tienes que mantener aquí porque aquí está nuestra comuna, aquí estamos todos juntitos y entonces de aquí tú no puedes salir. Aguas con eso. Nadie tiene por qué cortar tu capacidad de ir y venir. O sea, monjas de claustro. No, y te voy a decir, hay una de las cosas que, por ejemplo, yo he observado, porque conozco casos en donde, por ejemplo, empiezan por cosas leves como... no te vistas de determinada manera, mira, toda esta ropa, deséchala y ahora te tienes que vestir así. O sea, cuando uno tiene una relación con el Dios verdadero, ese Dios te va a llevar a un cambio de conducta si es que tu manera de vestir está siendo muy inadecuada, ¿no? Por ejemplo, y eso no solamente en una secta, o sea, como decía mi mamá, a los toros como a los toros y a la iglesia como a la iglesia. Sí, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, yo recuerdo una persona que cuando empezó a ir a la iglesia usaba súper minifaldas, súper blusas transparentes, súper... ¿no? Nunca le dijimos nada, porque eso es algo que solamente el Espíritu Santo puede mostrarte. Entonces nunca la hicimos a un lado o le hicimos sentir mal por su manera de vestir, que además no se veía bien, porque si se viera bien tú dices bueno, pero no se veía bien. Yo te voy a decir, yo creo que nadie se ve bien porque sí hay un canon de vestimenta, ¿no? Entonces tú tienes que saber, el buen vestirse, el buen gusto siempre es el buen gusto. Exacto. Pero entonces, la cuestión es esta, que conforme fue
conociendo a Dios y su relación con Dios fue más cercana, inclusive su manera de hablar y de vestir cambió. Y eso es como con los discípulos. Anduvieron tanto tiempo con Jesús que al final ya hablaban como Él, eran como Él, porque cambia, pero cambia a un nivel mejor. Exacto, ¿no? Sí, o sea, es para mejorar. Para mejorar, pero no para controlar. Exacto. Es diferente. Que son dos cosas diferentes. Y luego viene lo que tú acabas de mencionar, la explotación económica. De repente, cuando tú estás dentro de un grupo, ya sea religioso o de filosófico, y empieza esa explotación de tú dame a mí, tengan mucho cuidado porque inclusive hay extensas horas, cuando vives en comuna son extensas horas de trabajo porque tienen que dar que el servicio y que cosas por el estilo, y el único beneficiario pues es el líder, ¿sí? De ahí en más tú no ves absolutamente nada, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y por supuesto, y aquí llegamos a un punto muy importante, la explotación sexual y el abuso sexual, no solamente a adultos, sino estamos hablando de a niños y adolescentes. Y tú no puedes aceptar una explotación de esa magnitud simplemente en aras de tu forma de creer y de tu forma de pensar, porque déjenme decirles que cuando ustedes lo aceptan, tú estás siendo copartícipe de un delito. Y hay un dicho muy famoso que dice, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y puede ser que a lo mejor en una situación de esas las leyes no te culpen, pero yo creo que la suficiente culpa, si eres un ser pensante, la vas a tener tú. Y también fíjate que hay otro punto, hay una secta súper famosísima, y que es hacerte sentir que ellos son los únicos, los verdaderos, los ultra archi recontra, aquí tenemos la verdad. Exacto. Pero que ahí hay un nivel de control tan grande en donde llegan a controlar tus finanzas. Y estamos hablando de una secta que controla a personas con mucho poder económico, que usa artistas muy famosos. Ahorita vamos a hablar de ella. Ahorita vamos a platicar, porque si creían que se nos iban a escapar, ¿qué creen? No, porque este programa es de investigación, es de información, y como es una investigación, no lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo ella, lo están diciendo una gente especializada precisamente en sectas que está escrito, y que les vamos a dejar el link de donde hice la investigación, donde a ellos los marcan, lo que tú hablas, precisamente como una secta, y que hay que tener mucho cuidado. Vamos, estoy dando aquí los pormenores de qué debes de tener cuidado. ¿Qué pasa? Los fraudes, las evasiones fiscales, ¿sí? El rompimiento de leyes y del rompimiento de ciertas tradiciones o costumbres sociales, ¿sí? Es un ejemplo claro de que donde estás es una secta. O sea, tú no puedes estar en un lugar donde te dicen que tienes que violar todas las leyes en cuestión que nos rigen como una buena sociedad, ¿sí? Si tú estás en un lugar donde te dicen que tiene que haber ese rompimiento de leyes, no estás en un buen lugar, porque una verdadera grupo que te quiera llevar a alguien, lo primero que tienes que aprender es ser obediente a tus autoridades, y por algo las leyes están establecidas. Y entonces el hecho de romper leyes te lleva también a cometer delitos. Claro. Y entonces un lugar donde estás en un grupo donde te están guiando a cometer un delito no es algo bueno. Que te controlen para no salirte de ese lugar, porque si te sales de ese lugar, entonces ya eres una persona apestada, eres una persona perseguida. Y que no cuando vas a hay persecución, porque en muchos de estos lugares hay persecución a la persona que se quiere salir de ese control. Claro, tremendo, ¿no? Y que el líder del grupo tiene el total control, no solamente físicamente, sino psicológicamente, económicamente, ¿sí? Y que maneja, él decide qué se hace y qué no se hace. Y su defensa llega a tal magnitud que es paranoica. ¿Sí? Que acaban con tu autoestima. Que acaban con tu propio criterio. Que tú ya no tienes criterio personal.
que tú ya no puedes pensar por ti mismo, sino que ya todas tus decisiones tienen que ser las que deciden por ti. Por ti, exacto, terriblemente, y que aparte de todo esto hay una paranoia total en cuestión de sentirse ellos al revés, o sea, ellos son los perseguidos, ellos son los que todo el mundo van a hablar mal de ellos, son aquellos que van a ser lastimados y dañados. Entonces, toda esa situación lo único que hace es estar en un terror tremendo. Y tenemos algunos ejemplos que los traje, amiguita, y que yo creo que tú te recuerdas de ellos. El primero y el más conocido es el de Guyana, que esta persona, James Jones, era un pastor, empezó siendo un pastor bautista, y tenía una habilidad para que la gente lo siguiera tremendo, son seductores, pero lo primero que él empezó teniendo fue problemas precisamente con los impuestos. O sea, Estados Unidos lo empezó. En Estados Unidos es muy estricto el manejo de los impuestos en cuestión de las iglesias. Si ahí se les hacen auditorías y demás. No es tan fácil, y sí lo ha habido, pero no es tan fácil que un pastor de una iglesia abuse de las personas. Entonces empiezan ellos, porque veían la gran cantidad y que él no declaraba impuestos, entonces lo empiezan a perseguir por eso, y entonces lo que él hace es tomar a sus miembros y se va exactamente a Guyana, la Guyana francesa, y forma un grupo ahí, una comuna, exacto, desde niños, adolescentes, jóvenes, y mucho después se descubrió, porque fueron miembros de ese grupo que lograron no irse con él y demás, y que fueron los que hablaron, pues que no solamente tenía relaciones sexuales con menores de edad, sino que a varios de los niños pues eran hijos de él, porque había tenido relaciones sexuales con mamás, y que por supuesto estaban penados a irse. Y tan fue así su paranoia que cuando va uno de los líderes políticos de Estados Unidos a visitarlo, porque ya les había llegado que era una secta que había que tener cuidado, y van a visitarlos junto con una reportera, pues hicieron un bloqueo ahí. Aparentemente los recibieron, pero cuando ellos se quisieron regresar, fueron atacados, fueron baleados. Y él dijo, pues si ya me eché al comisionado y me vaya como en feria, porque ya sabes lo que es tener un problema con alguien de la política, con la ley en Estados Unidos. Entonces decidió, pues de una vez nos vamos a ir, ¿verdad?, según él, al cielo, y entonces todos se suicidan. Y fue una tragedia tan terrible y tan tremenda, y cuando yo veo algunos de los pocos sobrevivientes que hubo y te cuentan la historia tan tremenda, dices, híjole, qué terror, ¿no? Y luego tenemos la historia en 1993 de los davidianos, David Koresh, que fue también muy, muy famoso en Estados Unidos, donde murieron no solamente 80 miembros de la secta, sino 4 policías en un incendio terrible ahí en Waco, Texas, ¿no? Él decide que entran los policías porque lo que querían era sacar a los que estaban cautivos, y entonces se arma toda una rebatinga, y él pues decide incendiar la casa, ¿no? Y entonces se quemaron toditos, ¿verdad? Y hubo, por supuesto, ahí personas menores de edad que fallecieron también dentro de esto. Y luego tenemos, pues bueno, varios, ¿te acuerdas los de la Puerta del Cielo, no? Que eran los de los ovnis, y que entonces que ya iba a venir el Señor, y pues también se suicidaron en masa, ¿verdad? También dijeron, pues vámonos yendo, ¿no? O sea, ¿cuál bronca? Aquí yo quisiera hacer nada más un aporte, que yo creo que de ahí tanta la responsabilidad de nosotros ser estudiadores, escudriñadores de las Escrituras, y que este tipo de personas seducen a personas que de alguna manera no han renunciado en su corazón a la idolatría. Porque ¿qué pasa? Cuando tienen tú una necesidad de creer, entonces por algo las Escrituras hablan de toda la honra, la gloria y la alabanza es para Jesucristo. Entonces cualquier persona que se pone en una posición de yo estoy por encima de las Escrituras
y estoy por encima de lo que Jesús dijo, aguas. Y eso es responsabilidad también de cada uno de nosotros. Ah, claro. Y de cómo educamos a nuestros hijos. Exacto. Y de cómo... porque no solamente el problema era ese líder, el problema es que había en la psique de las personas que siguieron a ese líder, ¿no? Exacto. Porque tanto peca el que mata la... Exactamente, te lo acabo de decir, o sea, ¿no? Exacto, o sea, tú eres responsable de lo que crees y hacia dónde, a quién sigues, y... Que un loco se crea el Mesías, que se crea lo que se crea, ese es su problema, claro, pero que yo crea, exacto. Y entonces vamos a entrar en lo que tú decías, o sea, una de las sectas más famosas en la actualidad y que yo siempre he dicho hay que tener cuidado y que muchos de los artistas de Hollywood importantes están metidos en ellos es la cienciología. Y su manejo de la cienciología es precisamente ese. Tú tienes el poder interior para controlar todas las cosas. Es una secta en la cual solamente si tú tienes un nivel económico puedes entrar, porque el costo para entrar, ay nanita, o sea, es en dólares y está bastante alto. Es que hay dos formas de entrar. Está el que tiene el poder económico para entrar. Exacto. Y entonces se le da un trato privilegiado, y el que no tiene dinero entra como trabajador. Así. Entonces, ahí tú hay quedas, hay niveles. Entonces, si tú entras como trabajador, claro que te tratan muy diferente, y claro que te explotan, te usan, y entonces tú estás al servicio de los poderosos. Y te voy a decir algo, no por algo, y voy a citar el ejemplo más claro, porque dentro de esta secta está John Travolta, que me encanta cómo baila, pero sí está muy mal de estar ahí, y el guapísimo de Tom Cruise, pero no por algo, las dos esposas, madres de sus hijos, dijeron muchas gracias, aunque seas el más guapo del mundo y aunque ganes mucho dinero con tus películas, si estás dentro de eso, no vamos a arriesgar. De hecho, una de las cosas que alega su segunda ex esposa ya era precisamente eso: yo no voy a aceptar que mi hija esté dentro de esa secta porque es un riesgo para ella. Y son tan herméticos que no sabemos todo el pequimaneje. Es tremendo. Muy delicada. Y la otra que estuvo en vogue y que ya gracias a Dios está deshecha, pero que realmente a mí me impactó porque también grandes personajes de la vida pública y de la vida política y de la socialité de aquí de México estuvieron involucrados, es la secta de NXIVM. NXIVM empezó a manejarse como un movimiento para superación personal y era estar con cosas ideológicas y demás, y de ahí se transformó en una secta donde se manejaba mucho el abuso sexual, donde las mujeres eran marcadas así como reces. Exactamente, y a mí lo que me impresiona es que había menores de edad y madres que estaban ahí metidas en NXIVM que les regalaron la virginidad de sus hijas a Renier. Y esto está documentado porque es parte del juicio que se llevó, porque ella está sentenciado y pues va a pasar toda su vida ahí en el botellón en Estados Unidos, porque ahí sí rápido controló con lo de las sectas, pero que es terrible, y es ahí donde entra el sentido de decir, ¿cómo tú como padre vas a querer que tu hija sea abusada por una persona así? ¿Hasta dónde llega tu moral, tu ética y tus valores como para decirle a un individuo de estos, sería un placer que mi hija tuviera sexo contigo? Yo creo que no confundir, que yo entiendo que mucha gente termina enojada con Dios y termina enojada con el concepto de iglesia gracias a las sectas. No confundir jamás a Dios, porque Dios no tiene la culpa de que por ignorancia tú te metas en una secta, ni Jesucristo tiene la culpa de que usen su nombre para engañar. Porque cuando tú verdaderamente tienes una relación con Dios y tienes una relación con Jesucristo sana, saludable, muy por el contrario, el Señor siempre te va a llevar a libertad.
Así es. Pues les agradecemos mucho, les dejamos la información. Tengan mucho cuidado, por favor. Lean estos puntos, busquen, investiguen, de veras. Infórmense acerca de esto. Y la verdad. Si hay iglesias sanas. Claro que sí existimos grupos que hay sanidad en ellos y que lo único que te hacen es crecer y tener una vida diferente y distinta. Pero tiene mucho que ver con nuestros valores morales, con nuestra ética y lo que realmente buscamos. Así que les dejamos esta información, digo, pues para que se cuiden, ¿no? Y por lo pronto, pues nos vemos la siguiente semana con otro nuevo tema. Ok, hasta luego. Bye. Café entre dos, no se les olvide.